En el siguiente tutorial, interpretación de gráfica de funciones, está basado para aclarar todo tipo de dudas que llegaran a surgir a la hora de realizar las actividades. En este tutorial voy a explicar algunos ejemplos de gráficas en diferentes contextos. Vamos a ir analizando el primero. Este gráfico me muestra la variación de la temperatura de un lago austral durante las primeras horas de la mañana. En este eje horizontal, que es llamado el eje de las X, tenemos representadas las horas. En este eje vertical, que es el eje de las ordenadas, el eje X, está representada la temperatura en grados centígrados. Algunas interpretaciones que se realiza de este gráfico ya. Durante la primera hora la temperatura fue constante. La primera hora registrada es de las 5 a las 6 de la mañana. Acá la temperatura, ¿sí? Ven que no ha aumentado y tampoco disminuyó, se mantiene constante, es decir, se mantiene en 5 grados, menos 5 grados centígrados. ¿Qué sucede entre las 6 y las 9 de la mañana? Me dice que desde las 6 a las 9 de la mañana la temperatura fue aumentando, es decir, a las 6 hacía menos 5 grados, a las 7 hacía menos 4 grados, a las 8 de la mañana registraba una temperatura de menos 2 grados centígrados, a las 8 y media registraba una temperatura de 0 grados. ¿Sí? A las 9 de la mañana registraba una temperatura de 1 grado centígrado, es decir, que de menos 5 grados centígrados ha aumentado a 1 grado centígrado. Después de las 9 y media de la mañana, ¿qué sucede después de las 9 y media de la mañana? La temperatura llegó a un punto de 2 grados centígrados, pero luego esta línea recta me indica que va disminuyendo, ¿sí? A tal momento que a las 10 y media de la mañana, acá sería 10 y media de la mañana, podemos observar que desciende a 1 grado centígrado. Luego la interpretación que me brinda también es sobre la amplitud térmica, que la amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. En este caso la temperatura máxima, o sea lo más alto que tuvimos es 2 grados centígrados y la temperatura más baja que se registró es de menos 5 grados centígrados. Entonces si hacemos la diferencia 2 grados centígrados menos 2 grados, menos 5 grados, me va a quedar un total de 7 grados centígrados. Luego tenemos que entre las 8 y las 9 de la mañana la temperatura aumentó 3 grados centígrados, es decir, a las 8 de la mañana se registró 2 grados centígrados bajo cero, es decir, menos 2. Y a las 9 de la mañana se registró 1 grado centígrado, es decir, aumentó 1, 2 y 3 lugares, es decir, 3 grados centígrados, ¿sí? A continuación vamos a leer otra situación problemática. Tenemos, en este problema el gráfico se ha representado, en el gráfico se ha representado la variación de la altura, que está dada en metros, ¿sí?, de un curso de agua durante un tiempo que está expresado en horas, que duró una crecida causada por un temporal. Abajo tenemos las consignas y acá tenemos el gráfico, ¿sí? Esta línea esta curva es el gráfico de la función. Acá tenemos el eje de las X que está dado, que me representa el tiempo expresado en hora, y acá en el eje vertical Y tenemos la altura, la variación de la altura que está dada en metros, como me indica la situación problemática. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la altura alcanzada 2 horas después de iniciada la observación? En el momento que se inicia la observación es momento cero. A las 2 horas vamos a ver 2, si lo unimos con la altura, me brinda una altura de 1 metro. Es decir, que luego de 2 horas, la altura del agua llegó a 1 metro.
¿Cuál es la altura máxima alcanzada? Podemos observar que la curva llega hasta este punto. Si unimos acá, me está indicando que llegó a 4 metros. ¿En qué tiempo? Vamos a ver hacia abajo el eje de las X que está acá horizontal, me indica que es en la hora 6. Luego de 6 horas de iniciada la observación llegó a un pico máximo de 4 metros. ¿Sí? Indicar los intervalos en que el caudal crece y los intervalos en que el caudal decrece. Podemos observar que acá la línea va aumentando, llega hasta su punto máximo, empieza a bajar, disminuye, luego hay un leve ascenso y luego disminuye para continuar su curso normal. ¿Sí? Entonces podemos decir en qué intervalo. Para denominar, identificar el intervalo tenemos que ver las letras X, perdón, los números que me indica el eje Y X, ¿sí? Que sería desde 0 hasta 6, ¿sí? En este intervalo está creciendo, luego vuelve a crecer desde 8 hasta la hora 9. Eso es crecimiento. ¿Cuándo va a decrecer en este sector? Este sector que indica 6 en la hora 6 a 8 y después en el otro sector de la hora 9 hacia la hora 14 que empieza a decrecer. ¿Cuál es el tiempo aproximado en el que retorna a su cauce normal? Podríamos decir que en las horas 9 porque luego comienza a descender para seguir su cauce normal. A continuación, en la otra gráfica tenemos una figura que muestra el espacio recorrido por dos automóviles en cada momento al realizar un viaje de 80 kilómetros. Y tenemos las consignas. Entonces, este es el gráfico. Analizamos que en el eje horizontal de las X está dado el tiempo en minutos y en el eje vertical de las Y está dado el espacio en kilómetros. Tenemos la gráfica de una línea negra más fina y la otra un poco más remarcada, que sería el automóvil 2. Vemos a qué hora salió cada coche. Acá podemos observar que, bueno, hay una diferencia de 15 minutos. Es decir que sale el primer coche y a los 15 minutos sale el siguiente coche. ¿Quién llegó antes? Me dice. Vamos a ver que el coche 1 demora. ¿Qué tiempo demora? Vamos a ver hasta que llega. Recorre los 80 kilómetros, lo hace en 70 minutos. En cambio, el coche 2 llega, lo hace en 80 minutos, pero a estos 80 minutos hay que descontar 15 minutos porque ese coche 2 sale 15 minutos después del primero. Se le descuenta los 15 minutos. En total nos quedaría que el coche 2 recorrió 65 minutos. En 65 minutos recorre los 80 kilómetros. ¿Cuál invierte mayor tiempo en realizar el recorrido? El coche 1 porque demora 70 minutos. ¿Cuánto tiempo estuvo parado cada coche y en qué kilómetros se detuvieron? ¿Cuándo me indica que el coche está parado? En esta parte, si pueden observar, en el minuto 30 y el minuto 20 está una línea horizontal, parte de la gráfica es horizontal del coche 1 y del coche 2 del minuto 30 al minuto 50 también es horizontal. Me está indicando, esa horizontalidad de la línea me está indicando de que el coche se mantuvo parado, estacionado, que no avanzó ni retrocedió. ¿En qué kilómetro lo hace el coche 1? Lo hace en el kilómetro 20, se detiene y permanece estacionado 10 minutos. Por el contrario, el coche 2 permanece en el kilómetro 30, permanece estacionado por 20 minutos, para en el kilómetro 30. ¿Cuándo la velocidad del primer coche fue mayor y la del segundo? ¿Cuándo fue mayor? Por ejemplo, en el primer coche podemos analizar que desde
los 30 a los 40 minutos ha recorrido 20 kilómetros. Y luego podemos observar que desde el minuto 60 al minuto 70 vuelve a recorrer 20 kilómetros. Es decir, que en esos minutos, en esos lapsos, el coche hizo más kilometrajes. El coche número 2, por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, en el minuto 20 al minuto 30 se puede observar que recorre 20 kilómetros y luego se puede observar en el minuto 70-80 que recorre 20 kilómetros más. Es decir, que en esos minutos los vehículos recorrieron bastantes kilómetros. Bueno, con este sencillo tutorial espero que les ayude a poder resolver las actividades que tienen en el foro. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda que necesiten nos vamos a estar comunicando.